Listo, gracias, Erika. Luis Armando, Presente. espera un momentico que yo me gusta ver sus nombres aquí. Otra vez, Luis Armando, Presente, profe. gracias Luis. Pedro Julio, Presente, profe. Janet Liliana, Presente, profe. Gloria Janet, Oscar Gerardo, Presente, profe. David Alejandro Mayorga, Presente, profe. Darío Sebastián, Presente, profe. Gloria, ¿hablo por ahí, Gloria? Sí, profe, presente. Listo, Gloria. Ángela Patricia. Ángela Martínez. Presente, profe. Gracias. Francisco Javier. Presente, profe. Ezequiel. Presente. Brian Alejandro Noguera. Perdón, Cortés Noguera. Brian. Juan Sebastián Rojas. Juan Sebastián tiene problemas de micrófono. Listo. Ya me ha escrito en el chat. Camila Córdoba. Camila Córdoba. Presente, profe. Julie. Presente, profe. Presente, profe. Gracias, Julie. Clarinés. Sofía. Presente, profe. Sandra Milena. Yuri Gabriela. Yuri Gabriela. No tiene micrófono, listo. Lady Jimena. Lauren, Valeria, Luis Alberto no están. Diana Marcela. Presente, profe. Gracias. Oscar Santiago. Iván Ignacio. Profe, buenos días. Hola, Daniela. No sé si ha llegado a ti. Sebastián ya me informó que no tiene micrófono. Andrés Felipe Díaz. Carlos Enrique Padilla. Presente, profesor. Tatiana Grijalva. Profe, a mí no me nombró. Andrés Díaz, presente. Presente, profe. Listo. ¿Seguro que no llame Andrés? Bueno, Andrés Díaz. Profe, a mí no me nombró. Andrés Díaz, presente. Listo, Andrés. Daniela Patiño. Presente, profe. Andrés Felipe Chalaca. Presente, profe. Juliet Jimena Rojas. Presente. Freddy Patterson. Presente. María Camila Hurtado tiene problemas con su micrófono también. O sea, entonces, a ver, tengo como asistentes aquí 29 personas, asistentes 35, o sea que me está faltando. Veo que llegó Clara. Clara, Sí. Hola, profe, buenos días, ¿cómo están? muy bien, ¿y tú? Listo, ¿quién Buen día, más? profesor. Disculpe, Alejandro Cortés. Brian Alejandro, Barrita. listo. Muy bien, Sí, Brian. muchas gracias, profesor. ¿Quién más llegó? Que no haya llamado. Profe, Oscar Santiago Erazo. Oscar Santiago Erazo, de acuerdo. ¿Quién más? Listo, entonces, ¿me recuerdan que hace 8 días vimos algunas medidas de tendencia para datos no agrupados? Creo que vimos el promedio, vimos la media, vimos la mediana. ¿Me recuerdan, por favor? Sí, profe, eso fue lo que miramos. Listo. Hoy vamos a ver lo mismo, muchachos, pero esta vez lo vamos a ver para datos que, ¿qué creen ustedes? ¿Para datos agrupados? Para datos agrupados. Si ustedes entran, muchachos, aquí al curso, o sea, yo lo voy a hacer totalmente práctico con ejercicios, muchachos. Pero si ustedes entran aquí,
donde tenemos datos, histogramas y gráficos, material de estudio. Y descargan este material de estudio que está aquí, que dice sesión 3. Ustedes descargan eso, no abren. Ahí se van a encontrar lo siguiente. Les voy a mostrar de manera así como rápido. Listo, aparte de los gráficos que vamos a ver esas medidas de tendencia, ¿cierto? Entonces tenemos lo que es la media, lo que es la aritmética, las fórmulas que se usan tanto para datos agrupados como no agrupados. ¿Sí? Y hay unos ejemplos para sacar la moda, la mediana. Aquí está para datos agrupados. ¿Cuál es la fórmula que vamos a usar para datos agrupados? ¿Sí? Entonces ustedes, si quieren ver la bibliografía de la información, aquí la tenemos, muchachos. ¿Listo? Pero hoy vamos a trabajar con datos aquí en el tablerito, como siempre, con ejercicios. Y yo creo que así de pronto, pues más que la teoría, que leer la diapositiva, de pronto así como que se nos queda un poquito más. He visto que muchos han empezado a trabajar en Excel, eso me gusta mucho. He visto que ya muchos están haciendo sus gráficos, haciendo sus formulitas en Excel y eso me parece muy chévere, muchachos. Los felicito. A quienes sabían, pues chévere, están siguiendo reforzando. Quienes no sabían y se han arriesgado a enfrentarse a ese Excel, a aprender un poquito, los felicito. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio de 8 días de manera muy rápida. Voy diciendo su nombre. Los que no tienen micrófono me escriben por el chat. Los que tienen micrófono me responden de la manera más rápida posible. Les voy a preguntar y me van a decir, ¿les da pena decir el peso? No, profe. Listo, me dicen el peso. Si no lo saben, entonces más o menos un peso que ustedes crean que tienen. Tatiana Elizabeth. Póngale 50 porque la verdad no sé cuánto es. 50. Jennifer. 56. Estefanía Melissa. 58. Erika Geraldine. 60. Luis Armando. 65. Pedro Julio. 50. Uy. Yane Liliana. 50. Gloria Janet. 98. Muy bien. Oscar Gerardo. 52, profe. ¿Cuánto? 52, profe. 52. David Alejandro. 83. Darío Sebastián. Gloria era 58, no 98. ¿Aquí 58? Sí. Ah, bueno, pues no se enoje. Darío Sebastián. 58, profe. Ángela Patricia. 68. Francisco Javier. 61, profe. 61. Sí. Ezequiel. 84. Gracias, Ezequiel. Brian. 45, profe. Es un peso de niño, ¿no? No, pues yo soy bien flaquito, la verdad. ¿Y cuánto mide Súper usted? flaco. ¿Cómo? ¿Cuánto mide? Yo mido 1,70. Es imposible que pese 45, pero dejémoslo en 45. Claro. Profe, Sí. bueno, entonces póngale 50. Esto te da Es que por ahí yo soy 60. bien flaco, profe. Lo siento. Hágale, Voy a no hay problema. Juan Sebastián. 90 dice por el chat, profe. Ok. Camila. Yo sí, 64. Julie. 56. 56. Clara Inés. 67. 67. Sofía. Sofía. 57, profe. 57. Yuri. Gabriela. 60. Diana Marcela. 50. Oscar Santiago. 50. Me tocó el grupo de los fitness. Sebastián.
Sebastián 70. Andrés Felipe. Andrés Felipe. Carlos Enrique. 84, profesor. Gracias. Tatiana. Geraldine. 61. Muy bien. Daniel Alejandra. 59. Andrés Felipe. 64. Julie Jimena. 54. Freddy William. 80. María Camila. 79 dice por el chat. María Camila 79, listo. Faltó Andrés Felipe. Andrés Felipe. Bueno, entonces como no están de Felipe, yo voy a colocar el mío. Listo, ahí tenemos, ¿cuántos datos? Tenemos 32 datos. ¿Me interesan ya los nombres para nuestro ejercicio? Sí. ¿Segura? Sí. No. Profe, no, porque No. Entonces ya no nos interesan los nombres, ya. Vamos a hacer esos datos como agrupados. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Me conviene ordenarlos o no, muchachos? Sí. profe, lo mejor sería ordenarlo. Sí, profe. Voy a dejar los nombres para algo más. Entonces, listo, va lo que voy a hacer aquí. Voy a colocar aquí el peso. Como siempre, hoy tenemos quiz, muchachos. Pero los pasos van a estar aquí indicaditos. Yo lo voy a hacer con el peso. Ustedes lo van a hacer con la edad. O al contrario, ¿ustedes qué prefieren? ¿Con qué lo hago yo? ¿Con peso o con edad? Va a ser exactamente igual, muchachos. No, hazlo con pesos, por favor. Listo. Entonces, ahí rápidamente, para que nos quede el ejercicio que ustedes van a hacer, muchachos. Entonces, nuevamente los voy a llamar de la manera más rápida posible. Me responden su edad, por favor. Tatiana. 24. Gracias. Jennifer. 19. Estefanía. 21. Erika. 20. Luis Armando. Mientras Luis Armando responde, Pedro Julio. Janet Liliana. 18. Gloria Janet. 30. Gracias. Oscar Gerardo. 22, profe. David Alejandro. Profe, yo tengo 17, Luis. Luis 17. Profe, qué pena, llamo, me fui a traer un poquito de café. ¿Qué está preguntando? Qué pena. Tu edad, Pedro. 17 también. Gracias, Pedro. David Alejandro. 21. Gracias. Darío Sebastián. 20, profe. Ángela Patricia. 21. Francisco Javier. 6. 16. 6, profe. Ezequiel. 50. Gracias. Brian Alejandro. 20, profesor. Juan Sebastián. 26 dice por el chat. Listo. Camila. 25. Muchachos, me detengo un momentico aquí. La idea es que suban el quiz por la plataforma, pero si alguno, por tema de conexión, por tema de que el curso no lo tiene, por tema de que no tiene pues en el momento, puede hacer el ejercicio a mano, lo hace en un Excel o como lo puede hacer y me manda foto. Listo, con eso no me complico, muchachos. Ustedes que no tienen problema conmigo. Profe, es que lo que pasa es que yo estoy un momentico aquí en la calle, voy llegando a mi casa, entonces apenas llegue a la casa puedo hacer el quiz. Sí, no, es que el quiz lo dejo casi al final de la clase y el Ah, quiz es listo, para que me vale. lo entreguen a la noche, no hay problema. Listo, vale, profe, gracias. Ok. Julie, 17. Clara Inés, 58.
Sofía. 19. Gracias. Yuri. Yuri Gabriela creo que escribió 20. Muy bien. Diana Marcela. 27. Oscar Santiago. 18. Sebastián, creo que colocó en el chat 24. Andrés Felipe. 16, profe. 16. Carlos Enrique. 46, profesor. Gracias, Carlos. Tatiana. Geraldine. 19, profe. 19. Daniela. 21. Gracias. Andrés Felipe. 17. Julia Jimena. 18. Freddy Williams. 20. María Camila. María Camila había escrito 23. Listo. Entonces voy a grabar este archivo como quiz. Medidas de tendencia. Y lo voy a guardar de una vez. Aquí en CRES 2022, ciclo A. Estadística. Listo. Entonces, yo el ejercicio lo voy a hacer con el peso. Saque la edad. Chao. Y los nombres chao. Solo me interesa anotar por ahí. Entonces les pregunto, muchachos, ¿me conviene o no me conviene agrupar? Ordenar, perdón. ¿Me conviene, antes de agrupar, me conviene ordenarlo o no? Señor. Listo. Entonces yo quiero saber cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, vamos a ordenarlo. Entonces vamos a ordenar por peso de menor a mayor. Entonces ya me dice que peso 50 el menor y el peso máximo es 92. Entonces vamos... Ojo, yo lo voy a hacer con intervalos que vamos a fijar nosotros. Vamos a tener una amplitud de intervalo. Vamos a tener una amplitud de 5. Y vamos a hacer como límite inferior de todo. Va a ser 50. Y como límite superior de todo va a ser 95. Para este caso. Pero ustedes, para el quiz que van a presentar, que lo van a hacer con las edades, ustedes van a hallar el rango, van a aplicar, van a hallar el K, que lo van a hacer con la regla de Sturges o la fórmula de Sturges, para encontrar cuántos intervalos van a hacer, y van a hallar la amplitud. Y tal vez yo aquí redondeé el rango a 95 porque vi que el máximo era 92, pero ustedes van a hallar el nuevo rango. Entonces ustedes sí van a hacer todo con formulitas, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que mis clases para este ejercicio vienen de 50 a 55, de 55 a 60, de 60 a 65, de 65 a 60, perdón, a 70, de 75, perdón, de 70 a 75, de 75 a 80, de 80
a 85, de 85 a 90 y de 90 a 95. Hasta ahí, ¿cómo estamos, muchachos? Bien. Bien. Entonces aquí tenemos algo que se llama el XY o marca de clase. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos también? Para datos agrupados sacábamos una marca de clase. Recuerden que la fórmula de Sturges ustedes van a aproximar al número impar más cercano. Si recuerdan eso, si les da 6,2, lo llevan a 7. Si les da 5,8, lo llevan a 5. No está mal que si les da 5,8 lo lleven a 6 o si les da 6,2 lo lleven a 6. Por recomendación, dicen los expertos que lo lleven a impar. Pero si ustedes lo quieren dejar como un par, no hay problema, muchachos. Eso realmente no va a tener problema que el número de intervalos sea par. Alguien dijo eso alguna vez y todo el mundo lo siguió haciendo, pero no es camisa de fuerza. ¿Recuerdan cómo establecer la marca de clase? Sí, profe. ¿Cómo es? Se suman los dos datos y El se divide valor entre menos y se uno. divide. ¿Sí? ¿Está claro para todos? No, se suma 50 más 55 y se divide Se divide entre dos. 2. Ajá. ¿Entre 2? ¿Por qué entre 2 y no entre 3? No, profe, porque se saca la mitad, es la mitad del valor sumado. Ah, porque son dos datos, ¿cierto? Entonces son dos datos, entonces señor, divido entre claro. 2. Listo, estoy haciendo un señor. pequeño promedio ahí. Listo. ¿Está claro para todos eso, muchachos? Profe, disculpa, acabaste de decir de que se divide entre dos solamente porque son dos datos, ¿cierto? O sea, digamos, si en clase hubieran 3 datos, no solamente 50, 55, sino otro más, entonces dividiríamos entre 3. Se divide entre 3, pero para ese caso de las clases, como es un intervalo que va desde un número a otro número, siempre van a ser 2 números. Entonces, por eso ustedes siempre se van a encontrar con 2. Ahí no va a haber problema. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces tenemos que para el primer dato, ¿cómo lo haríamos entonces? Entonces estamos diciendo que la marca de clase, 105 entre 2. como para que si alguno de pronto no ha hablado y no lo tiene claro, siempre vamos a coger el límite superior más el límite inferior y esto es una i. Esto aquí chiquitico es una i y lo divido entre 2. Entonces, para el primer caso, el x1 va a ser igual, como nos decía Carlos, creo que Carlos es la que nos está hablando, 50 más 55 dividido entre 2. ¿Cuál sería el x2? 52,5, profe. Sería 55 más 60 dividido entre 2. ¿Quién me dice cuál sería el x3? Como para que tenerlo, así todos les quedó súper claro esto. 60 más 65 dividido entre 2. 60 más 65 entre 2. Entonces, listo, ya está súper claro. Hagámoslo entonces aquí. Ahora sí vengamos aquí y lo hacemos con nuestro amigo Excel, que es el que nos ayuda a ser más eficientes. Si alguien quiere hacerlo de esta manera y hacerlo a mano, está perfecto, muchachos, no hay problema. Si alguien ya quiere hacerlo en Excel, está bien. Entonces aquí cogería 50 más 55 dividido, perdón, hay que hacer un paréntesis aquí. Coloco esto entre paréntesis y le va a poner dividido entre 2. Ahí tengo mi marca de clase. La siguiente sería, abro mi paréntesis, 55 más 60 dividido entre 2. 57,5. ¿Qué notan aquí entre esos dos? Profe, el intervalo que va de 5. Ah, o sea, que yo ya puedo decir que los siguientes es este más 5. Eso, se suma. ¿Sí? ¿Está claro eso para todos?
Sí, profesor. Sí, Listo, profe. muchachos. Entonces, continuamos. ¿Qué tenemos después? ¿Qué hacíamos después nosotros? ¿Recuerdan? Encontramos que después, muchachos. ¿Alguien me puede decir? 5 décimas, 5 décimas. La frecuencia. ¿La frecuencia queda absoluta o relativa? ¿O acumulada? La frecuencia. Absoluta, frecuencia absoluta. Ah, la Frecuencia frecuencia absoluta. La hacemos con minúscula, ¿cierto? absoluta. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Profe, la frecuencia absoluta se halla dividiendo el valor Todo- de la marca por el valor total de los, por ejemplo, 1. Sería 8 en la primera. De la muestra. ¿Por qué 8? ¿Quién me dice por qué 8? Porque se divide 52 entre 95, profe, ¿no? No, cuando hablamos de 52.5 frecuencia, No, entre 95. se cuenta el número de personas entre 50 a 55. ¿Cuántas personas repiten el mismo peso? entonces tenemos Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Sí. Ahora, Ok. ¿todo aquí serían cuántas? 8. Después, dice que, ¿cuál es? ¿Cuál sería el siguiente? De 55 a 59 sería ahí. Entonces sería 1, 2, 3, Fíjate. 4, 5, 6, 7. ¿Y qué pasa si hubiéramos tenido aquí 800 datos, muchachos? ¿Cuánto nos demoramos haciendo eso? Un montón. ¿Lo quieren aprender a hacer en Excel? Sí. Listo. Vamos a ver una función de Excel. A ver cómo nos funciona esta función. A ver. Vamos a decirle lo siguiente, muchachos. Ustedes recuerdan que para hallar el número de datos completo nosotros usamos una función que se puede llamar contar o contará. Contar o contará. Es contar, miren. Si yo uso contar y le digo, abro paréntesis y selecciono todos los datos. Cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces ya me está diciendo que mi n, voy a ponerlo por acá. Me está diciendo que mi n son ¿cuánto? 32. ¿Hasta ahí estamos claros con esta función contar? Creo que la vimos hace 8 días. Sí, profe. Listo, pero ¿qué pasa cuando yo no quiero contar todos los datos? No quiero contar una porción. Entonces, creo que hace 8 días lo hicimos también y usamos algo que llamaba contar sí. Entonces, para este que tengo 8, vamos a ver si nos funciona. Vamos a decirle contar sí. Contar punto sí. Abro paréntesis. Voy a coger todo este rango. Voy a coger todo ese rango. Para no estar seleccionando el rango, nosotros creo que hace 8 días vimos algo que se llamaba renombrar un rango. Entonces yo puedo coger todo ese rango de pesos, lo voy a seleccionar, lo selecciono hasta aquí. Vengo aquí a este rectangulito que tengo acá. Aquí tengo el rectángulo de fórmulas. Si me vengo más hacia la izquierda, tengo este rectángulo que me indica como la referencia de celdas o cuadro de nombres. Ahí le voy a dar un clic y voy a cambiarle lo que me aparece ahí y le voy a poner peso. Y voy a darle enter. O sea que cada que yo seleccione esto, ya no me aparece un rango, sino que me dice ese rango se llama peso. Es decir, yo puedo estar en cualquier lugar de la hoja de Excel. Y vengo aquí al cuadro de nombres. Selecciono esta flechita y busco peso. Y automáticamente me va a seleccionar peso. Si yo quisiera sumar todos los pesos, yo haría una sumatoria y selecciono todos los pesos. Y le digo enter y él me dice cuánto pesan todos. O simplemente puedo hacer la sumatoria y como sé que ese rango se llama peso, pues escribo peso. Ey, espérate, que estoy en una
Escribo peso y doy enter. Pregunta, ¿está claro eso de cómo seleccionar rangos y renombrarlos, muchachos? Profe. Sí, profe. Listo. Entonces, Profe, repita un poquito más suave que se me fue el audio acá. ok. Estamos diciendo que vamos a hacer muchas operaciones con este rango que tenemos aquí, donde están todos los datos de ustedes, que se llama todos los pesos que ustedes me dieron, que son en total 32. Con la función contar, mire que yo hice contar, abrí paréntesis. ¿Están viendo acá arriba donde estoy mostrando la barra de fórmulas? Sí. Y yo coloqué el rango, desde donde va el primer peso hasta el último, que va desde la rango, desde la celda A2, que es esta primera que aparece el primer peso 50, y arrastré el cursor seleccionando y me detuve en la celda A3, A33. Cerré paréntesis y di enter. Y él me dice exactamente que hay 32 personas. Y miremos que la celda A33 es donde termina. Como voy a hacer muchas operaciones con ese rango, o sea, prácticamente para cada una de estas clases, entonces, para no estar seleccionando continuamente ese rango, yo a ese rango que viene desde este primer peso hasta este último peso, lo puedo renombrar. Entonces dije, vamos a seleccionarlo. Una vez esté seleccionado, él aquí les va a aparecer como A2, porque arranca en A2. Entonces yo le doy un clic aquí y cambio ese A2 y le pongo el nombre con el que yo quiero renombrar ese rango. Para mi caso yo le quise poner peso. Entonces a ese rango ya le puse peso y doy enter. O sea que siempre que yo escriba la palabra peso dentro de una fórmula, ese peso va a hacer referencia a todo este rango que está aquí. Mire que cuando yo lo selecciono, automáticamente me dice peso. Si estoy en cualquier lado de la hoja de Excel y vengo aquí a este cuadrito de nombres, selecciono esta flechita y selecciono peso, automáticamente él va y me selecciona ese rango. Vimos que mi N yo lo había hecho con la función contar, donde seleccionaba desde A2 hasta A33. Pero mire que ya lo puedo hacer así. Ya puedo decirle contar, abro paréntesis, y en vez de ir a seleccionar el rango que quiero que me cuente, simplemente le escribo peso, porque yo ya sé que ese rango se llama peso. Cierro paréntesis y doy enter. Entonces mire que me da el mismo 32. ¿Está más claro ahí? Sí, profe. Listo. Igual, muchachos, recuerden que ahí queda la grabacioncita. Ustedes pueden pausar un poquito y van como mirándola de manera más pausadita. Listo. Decíamos, creo que Tatiana, creo que fue la que nos dio el dato, creo que este primero nos daba 8, porque contábamos todos los números que están entre 50 y 55 sin incluir el 55. Es decir, tenemos 50, 50, 50, 50, 50, 50, 52 y 54. Y eso efectivamente nos dice que son 8 datos. Entonces veníamos aquí y poníamos 8. Pero ¿cómo lo hacemos de manera automática? Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a hacer más. Vamos a decirle contar sí. Yo uso aquí en los contar uno que se llama contar.sí. Y le doy doble clic. Entonces él me arma la función ahí. Me dice cuál es el rango y cuál es el criterio. ¿Quién me dice cuál es el rango de pesos? 50 a 55. No, bueno, aquí en la función el rango, aquí en la función que voy a hacer en la fórmula, el rango es ir a seleccionar todos los datos. ¿Y cuál se Todo llama? el peso, entonces sería, ¿no, profe? Peso. Entonces yo puedo escribir simplemente peso y automáticamente él me lo completa aquí. Y este me dice, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál creen que es el criterio, muchachos? ¿De 50 a 55? Exacto, como yo sé que el menor es 50, entonces yo puedo decirle, vamos a ver si me funciona porque no recuerdo muy bien si era con comillas. Lo voy a hacer con comillas, si no me funciona yo lo cambio, muchachos. Entonces voy a decir todo lo que sea menor a 55.
Cierro las comillas. Si no me funciona, le quito las comillas. Que tengo esa duda ahí. Cierro paréntesis y le digo enter. Ah, no, sí, era con comillas. Entonces, muchachos, Profe, lo puede repetir en la casilla de abajo para nosotros poder mirar bien. claro, voy a hacerlo aquí nuevamente porque es que el de abajo ya tiene otra connotación. Porque es que el de arriba, lo que es el primero y el último son los más sencillos. Lo que es este y este son los más fáciles. Ya se lo explico por qué. Mire este. Este yo hago un contar. Le digo contar. Punto sí, porque es un contar con condicional. O sea, no me cuente todo, sino que cuénteme a lo que yo le pongo una condición. Ese punto sí quiere decir, cuénteme si hace esto. Entonces, cuénteme si, entonces cuénteme ese rango. El rango es que da el rango peso, punto y coma. O sea, cuénteme peso si lo que esté en ese peso, abro comillas, si lo que esté en ese peso es menor que 55. Cierro comillas. Estoy diciendo, cuénteme todo en ese rango siempre y cuando sea un número menor de 55. Y voy a cerrar mi paréntesis. Y le voy a dar enter. Entonces me dice que el resultado es 8. Aquí simplemente los menores a 55. O sea, toca ahí siempre poner menor que 60, menor que 65 y así, para poder encontrarlo. Eso solo lo hago en el primero. Ya les digo cómo hacemos en los siguientes. Que los siguientes tienen que llevar dos condiciones. Para ese de acá abajo, si ese eran los menores que 55, ese de acá abajo, ¿cuáles van a ser? Mayores que 90, profe, no. Mayores que 90 o mayores o iguales que 90. Iguales. Que no se pase de 100. Mayor igual que 90. Exacto. Yo aquí en este dije menor a 55 porque no incluye el 55. Ah, ya. Pero en este, sí, Ya exactamente, es tocaría. de 90 en adelante, pero el 90 se incluye. O sea que va a ser mayores o iguales. O sea que incluimos ahí un 90 por ahí. Entonces la fórmula es la siguiente. Más contar. O sea, ustedes lo pueden hacer manual, muchachos, no hay problema. Simplemente les dejo ese truquito aquí porque por si de pronto quieren como ir aprendiendo un poquito más. Entonces digo, contar punto sí, abro mi paréntesis, dice seleccione su rango. Pues ya sé que mi rango se llama peso. ¿Y cuál es mi criterio aquí, muchachos? Abro comillas y mi criterio es que sea ¿qué? Mayor o igual que 90. Entonces, mayor o igual, entonces lo coloco así, mayor o igual. ¿Sí están viendo ahí, muchachos, la pantalla? Señor. Sí, 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 profe. signo mayor, igual, y coloco el peso que es 90. Cierro comillas, cierro paréntesis Enter. y enter. Entonces, ¿qué me dice? Que hay dos. Vamos a comprobar si de verdad hay dos. Aquí está, 90 y 92. Si yo no hubiera hecho el igual, sino que lo hubiera dejado mayor que 90, diré que me dice 1. Porque si le digo mayor que 90, quiere decir es mayor que 90, no lo incluya, el 90 no lo incluye y efectivamente no lo incluyó. Entonces debo colocarle el igual para que cuente a partir de 90. Profe, déjalo un momentico ahí, profe, déjalo un momentico ahí, le agradezco. Ay, ay. Bueno, digo, muchachos, esto es como un truquito que les Gracias. estoy dando, un truquito como para que si quieren aprender un poquito más, pero si ustedes quieren contarlo de manera manual, muchachos, lo pueden hacer. No es camisa de fuerza que lo hagan formulado. Listo, alguien simplemente puede citar 8, 7, 5, no es necesario que lo hagan con fórmula. Simplemente esto es como una ayudita, muchachos. Entonces ya tengo. Entonces mire lo siguiente, muchachos, que les voy a mostrar aquí. Tanto para el primero como para el último, para el primero eran todos los X que sean menores que 55. Para este último, decíamos que eran todos los X
que sean mayores o iguales a 90. Pero digamos para este caso que viene aquí, que es el siguiente. Aquí me dice todos los X que sean Ahí sería mayor de 55 y menor de 60. mayores o iguales a ¿qué? 55. A 55. Pero que también a la vez sean menores que ¿qué? 60. Que 60. Listo. ¿Quién me dice cómo sería este? Ese sería mayor o igual que 75 y menor que 80. Papá, ya acabé. Entonces me dice que son todos los X o todos los números que sean mayores o iguales a 75, pero que a su vez sean menores que 80. 80. Es Entonces, decir, ve- solamente está 59, ¿cierto, profe? ¿Señor? ¿El 80 no lo cuenta? ¿El 80 no lo cuenta? No, el No. 80 no lo cuenta. El 75 Ah, lo solo cuenta. hasta... Vean que Por aquí eso hay- es menor que 80, porque Exacto, el menor 80 que ya se 80. cuenta abajo. Y este es mayor que igual. Y el siguiente, el de abajo, sería entonces Entonces, ¿cuánto los que sería? sean mayores o iguales que a 80, pero menores que 85. Y el siguiente sería todos los X que son mayores o iguales a 85 y menores que 90. Y el último, pues el que tenemos aquí, todos los X que sean mayores a 90. Miren que por eso les dije que el último y el primero eran los más sencillitos. Porque simplemente menor a 55 y mayor a 90. Los otros debo ubicar ese X o ese número que estoy buscando entre dos valores. O sea que vamos a tener que hacer otra condición ahí. Muchachos, si ustedes sienten que lo estoy enredando con esto, me dicen y lo hacemos manual. Si quieren, lo seguimos haciendo así. Ustedes mandan, muchachos. Ustedes son los dueños de su proceso. No, la verdad así es más fácil encontrarlos. Para no uno no estar contando y que de pronto se le vaya a pasar un número o así. Entonces seguimos aplicando las funciones de Excel. Profe, las dos, ¿te parece bien? Pues como igual no te estás demorando nada en hacerlo también manualmente. Listo, está bien. Gracias. Es que ya hacerlo manual es ir contando, Alejo. Por ejemplo, Es que ir yo no mirando. tengo Excel y pues en el celular se me dificulta el resto y los Listo. trabajos los estaba viendo así Ah, como manuales todos. Alejandro, entonces, ¿cuáles serían para usted los que están entre 55 y 60? Viendo este listado que está aquí. Entre 55 y 60. Recuerde que incluye el 55 y deja por fuera el 60. 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿7 datos, profesor? Entonces, 7 datos. ¿Y los que están entre 60 y 65? 60 y 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. 6 datos, ¿por qué? ¿Incluyó al 65 o no lo incluyó? No, el 65 no lo incluí. Exactamente, está bien. Esa es la manera manual. Esa sería la parte manual, ¿listo? Ok, profe, entendido. Muchas gracias. Listo, entonces la parte de fórmula para que nos dé este 7 y este 6, vamos a hacerla con las funciones. Entonces vamos a hacer lo mismo. Más, contar sí. ¿El rango cuál es, muchachos? Peso. Peso. El rango se llama peso. Entonces tengo ahora el criterio. Entonces necesito juntar dos criterios. Mire que ahí solo tengo un criterio. Necesito dos criterios. Uno cuando el peso sea mayor o igual a 55, pero que sea menor a 60. Entonces mire que yo uso una palabra entre los dos. Que el peso sea mayor a 55 y menor a 60. ¿Ven que estoy haciendo una palabra que llama disyunción, que estoy juntando esas dos? Y es la palabra el y. O sea, que sea igual a este y menor a este. Entonces en Excel eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a colocar la Y
Entonces me va a comprobar dos argumentos que sean verdaderos. Vamos a hacer esos dos argumentos ahí. Entonces, abro paréntesis. Y mire que cuando abro esta Y y abro paréntesis, él me dice, listo, ¿cuál es el valor lógico 1? ¿Cuál es el valor lógico 2? Y puedo seguir colocando. Pero en este caso solo hay dos valores lógicos. Que sea mayor o igual a 55 y que sea menor que 60. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. El primer valor lógico, abro comillas y digo que sea mayor o igual ¿a quién? A 55. 55. Cierro las comillas. Y mire que aquí en negrito está seleccionado valor lógico 1. Sí, más repintadito. Cuando le dé punto y coma, mire que automáticamente se baja, ¿qué? Se pasa al valor lógico 2. ¿Y cuál sería el valor lógico 2? ¿Quién me lo dice? 60, menor a 60. Entonces sería menor que 60. Y cierro esas comillitas. Entonces, mire que yo abrí un paréntesis para el I y abrí un paréntesis para el contar sí. O sea que ¿cuántos paréntesis debo cerrar? 2. Exacto. Entonces cierro un paréntesis del I y cierro un paréntesis del contar sí. Y vamos a dar enter. ¡Ah! No funcionó. Miramos a ver en qué nos equivocamos. Cuente peso, sí. Ah, ok, listo. Espere a ver cómo. Pensémoslo aquí. Listo, cuénteme ese peso. Sí. A ver, estoy diciendo cabeza, muchachos, porque no me está dando. A ver. Sí, el criterio. Que sea mayor o igual a 55. ¿Qué pasa si vos el primero? Yo quiero ver el primero a ver qué pasa, a ver si funciona. Tampoco está funcionando uno solo. Pero acá sí estaba así, ¿cierto? Mayor o igual a 90. Yo creo que la voy a acabar debiendo porque no la recuerdo. Tranqui, profe. Sí, voy la pensando para que podamos avanzar en lo que queremos llegar. Si me acuerdo, se las coloco en un videito, bueno. Listo, profe, muchas gracias. Nos tocó manual, muchachos. Entonces teníamos 7, teníamos 6. Yo las cumplo, muchachos, yo las cumplo. Listo, de 65 a 70. Entonces tenemos 1, 2, 3 datos, ¿cierto? Tenemos de 70 a 75, 1, 2, un solo dato, perdón. De 75 a 80, ¿cuántos datos hay? 1. 1 también, ¿cierto? De 80 a 85. 4. 4, ¿cierto? De 85 a 90. Sí. 0. 0, profe. Hay 0, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, si sumamos esto, nos dice cuántos nos datos, 32. Nos debe conseguir con nuestro n.
Listo, entonces, ¿qué hacíamos después nosotros, muchachos? ¿Recuerden qué hacíamos después? Frecuencia relativa. Hallamos esa frecuencia relativa. ¿Y cómo hallamos esa frecuencia relativa? Es igual a la frecuencia dividido entre n. Entre Y 32. n es 32. Y lo hago así para todos, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos... Listo. Después, ¿qué hacíamos, muchachos? El porcentaje. El porcentaje. ¿Y cómo hacíamos el porcentaje? Ese es la frecuencia relativa por 100. Listo, entonces aquí tenemos el porcentaje. Perfecto. ¿Y después qué hacíamos? Ya la frecuencia acumulada. ¿Y esa cómo es? Tenemos que ir sumando. La primera es la frecuencia 8. ¿Y después? Después ya se suma 8 más 7 más No, la 8 otra. que llevo más 7. Después, Más 7. los 15 que llevo más los 6. Y hasta abajo, ¿cierto? Ujú. Y notemos que este valor que tengo aquí me debe coincidir con el n. Listo, ¿después qué sigue? Frecuencia relativa acumulada. Listo, ¿y esa cómo es? Igual que la frecuencia, se coge primero el 0,25 y de allí a 0,25 ya se le suma al otro. Así. ¿Y ese último valor cuánto me tiene que dar? 1. Ahí está perfecto. Y después, si yo quisiera, podríamos hacer el porcentaje acumulado, ¿cierto? Sí. Que es coger lo mismo el porcentaje. Y después este más este. Y me debe dar 100 al final. Pero que nos deje libre tranquilamente, para que nos dé más espacio por el otro. Aquí también hemos podido decir que ese acumulado era simplemente coger esa frecuencia relativa acumulada por 100. Por 100, sí. Y hasta abajo. Entonces, hasta ahí es lo que conocemos perfectamente, ¿cierto? Sí. Entonces, muchachos, Ay, pues, sacar moda. vamos a sacar, exactamente, vamos a sacar promedio, vamos a sacar mediana y vamos a sacar moda. ¿De acuerdo? Ustedes recuerdan que el promedio Promedio, mediana, ¿y qué, profe? y moda. Moda. El Moda. promedio que nosotros estábamos haciendo era simplemente sumar los datos. Si lo hiciera sin datos agrupados, era sumar los datos y dividirlo entre el n. Sí, profe. Entonces, si lo hiciéramos de esa manera, vamos a sumar las edades. Yo lo estoy seleccionando, pero simplemente he podido colocar peso. Y lo divido entre el n. Entonces me dice que la edad promedio son... El peso, diga. Perdón, el promedio. peso promedio son 60. Yo iba a decir, pero ¿cómo así que la edad están un poco viejitos aquí? El peso promedio son 63.75 kilogramos. El peso promedio. Pero eso es para datos no agrupados. Como aquí los tenemos agrupados, para nuestro promedio vamos a hacer uso de nuestra marca de clase. Profe, qué pena, tengo una preguntita. Señorita. Profe, ¿cómo pongo mayor o menor? No puedo ponerlo desde mi computador. En su teclado, Ujú. ubíquese en la parte inferior derecha, perdón, en la parte inferior izquierda de su teclado, va a tener control, arriba shift, después mayúsculas. Mira enfrente del shift de la flechita y debe tener la teclita de mayúscula y minúscula, la tecla de mayor y Por menor. ahí al lado de la Z o... Sí, ahí entre por la lado Z Es y que la A. acá la tengo encima de Alt, en la parte derecha al lado de espacio, al lado de la M, mejor dicho. Está en donde está la coma y el punto. Pero intento con Shift, me sale punto y coma, lo intento con Alt, no me sale nada. No sé cómo. ¿Usted tiene un portátil? Sí, un portátil. Ah, sí, ¿y no tiene ñ? ¿No tengo qué? Disculpe. La letra ñ. No, pues está solo la L y al lado de la ñ están puntos. Listo, o sea que no tiene ñ, su teclado no tiene ñ. No tiene. Ah, ok, su teclado está en inglés, o sea que su teclado no tiene, el teclado español es el que viene con eso a la... Listo, ahora me escribes y yo te explico cómo hacerlo, ¿listo?
Ah, listo, profe. Gracias. Profe, disculpa, qué pena, ¿de dónde salió el 63.5? Me quedé en esa parte. Ese 63.5 es nuestro promedio para datos no agrupados. Decíamos que ese promedio era la suma de todos los pesos, y la suma de todos los pesos, voy a hacerla por acá. La suma de todos los pesos. ¿Entre n decías? Exacto, la suma de todos los pesos da 2040. 2040 dividido entre n, que es el número de datos, nos dice que el peso promedio es 63.75. Pero eso haciéndolo para datos no agrupados. Ahora vamos a hacerlo para datos agrupados. Entonces, si miramos nuestra diapositiva, nos dice que para datos agrupados, aquí está, nos dice el promedio para datos agrupados. Entonces, mire que aquí nos da un súper resumen, perdón, aquí nos da súper extensa y aquí nos la resume. Dice, la marca de clase. No, a mí me da 2048. Dice, vea lo que dice aquí, coger la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividida entre la sumatoria de todas las frecuencias. ¿Cómo vamos a traducir eso? Entonces, vea lo que vamos a hacer aquí. Vamos aquí al ejemplo y vamos a crear una nueva columna. Y esa columna le vamos a llamar, recuerde que marca de clase se puede denotar como X. Esa nueva columna que vamos a tener aquí, la vamos a llamar XF minúscula. ¿Y qué vamos a hacer en esa columna XF minúscula? Vamos a multiplicar nuestra marca de clase por nuestra frecuencia. Aquí me da 420 y vamos hasta el final. Y aquí voy a hacer una sumatoria porque me dice que, vea lo que me dice acá en la fórmula. Sí, multiplíquelos, pero es una sumatoria. O sea, multiplique el primero con el, multiplique la primera marca de clase con la frecuencia. Como es sumatoria, entonces súmele la siguiente, vea lo que está. La primera marca de clase con la frecuencia, más la segunda marca de clase con la frecuencia, más la tercera marca de clase con la frecuencia, más, de esa manera. Entonces lo vamos a tener, vamos a sumarlo aquí. Entonces, ¿cuánto me está dando? Me está dando 2065. Y después, ¿qué me dice? La fórmula. Y usted le va a dividir a eso por la suma de todas las frecuencias. Es decir, la frecuencia 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5. Pero esa sumatoria de todas las frecuencias ya la tenemos. Que aquí están las frecuencias y las sumamos aquí. ¿Cuánto nos dio? 32, que nos tiene que dar exactamente con el mismo n. Es decir, vamos a coger este 2065 y lo vamos a dividir entre este 32. Entonces vamos a ver aquí el promedio para datos agrupados. Y eso va a ponerlo por acá. El promedio para datos no agrupados. Entonces decíamos que aquí era la suma, la división entre esa suma, que era 2065, sobre el n, o la suma de las frecuencias. Entonces, para datos agrupados me dice que el promedio es 64.5. Para datos no agrupados es 63.75. ¿Cuál creen ustedes que es el más exacto? El de datos agrupados. El de datos agrupados me dice, ¿quién me dijo eso?
Bueno, alguien me dice datos agrupados. ¿Quién más dice que datos agrupados? ¿Quién dice que datos no agrupados? Yo digo también que datos agrupados. Datos agrupados. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Agrupados. Agrupado. Agrupados. Pues no, muchachos, el dato más certero es de datos no agrupados, porque si yo tengo información individualizada de cada personaje, de cada objeto de esa muestra, pues va a ser un dato más preciso. Lo que sucede es que es muy complicado cuando las muestras son grandes, pues hacer todos los datos estadísticos para datos no agrupados. Por eso se elige agrupar datos. ¿Sí? Pero siempre van a Profe, ser... una preguntita. Dime, Carlos. Profe, estoy confundido en el último paso, por ejemplo. ¿De dónde usted sacó el 420? Porque yo lo estoy tratando de hacer acá y no puedo. O sea, no me da. Listo, ok. De redondeo la idea que estaba, ya te atiendo, Carlos. Entonces, muchachos, los datos no agrupados siempre van a ser más certeros. Lo que pasa es que uno nunca va a tener tiempo de hacer todo eso de manera individual. Por eso se deciden agrupar datos. ¿Sí? Y van a ser muy aproximados. No va a haber una diferencia muy grande. Entonces, generalmente vamos a usar datos agrupados. La fórmula para hallar el promedio de datos agrupados, vamos a crear una nueva columna, muchachos. Y esa columna va a ser la multiplicación entre mi marca de clase que tengo aquí, entre mi X, y mi frecuencia. Entonces le voy a poner XF. Y el primer dato va a ser 52.5 por este 8. El siguiente dato va a ser 57.5 por este 7. Y arrastro. Hago la sumatoria de esos datos. Y tengo como valor 2065. Ya tenía mi N o la suma de las frecuencias absolutas, que es 32. Entonces mi promedio para datos agrupados va a ser la sumatoria de la columna XF, que recuerden que es la marca de clase por la frecuencia, dividido entre la suma de las frecuencias o mi N, que en este caso es 32. Entonces tenemos un promedio para datos agrupados de 64.53. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, yo me perdí. Me perdí esa partecita. Ay, Dios mío. ¿Qué es que se perdió? ¿Que no estaban a clase o No, es que no la entendí. No ¿Qué me parte no fijé entiendes, que Tatiana? hizo- ¿Cómo sacó XF? Listo. Voy a repetirlo otra vez. No hay problema. Sí, qué pena. Listo. Para hallar, muchachos, para hallar el promedio de datos agrupados, debo crear una nueva columna. Esa columna se va a llamar XF. XF, ¿por qué? Porque va a ser la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia. ¿Por qué XF? Porque miren que la marca de clase se denota como X y la frecuencia se denota como F. Entonces, en la primera va a ser mi primera marca de clase, que es 52.5, por mi primera frecuencia, que es 8. La siguiente va a ser mi segunda marca de clase, que es 57.5, por mi siguiente frecuencia, que es 7. La siguiente va a ser mi tercera marca de clase, que es 62.5 por 6. Y arrastro. Entonces yo tengo toda mi columna XF. Ahora la sumo. Entonces vengo a inicio, vengo aquí a sumatoria, autosuma, o lo hago con calculadora, no hay problema. Selecciono el rango, le digo Enter y me dice que la sumatoria de toda esa columna es 2065. Para hallar mi promedio de datos agrupados, cojo este 2065 y lo divido entre mi N, que es 32. Y le doy Enter. Y ahí tengo mi promedio para datos agrupados. ¿Les quedó claro, muchachos? Sí, profe. Y para el promedio de datos no agrupados, lo sumó todo lo de peso y lo dividió por ¿cuál? Disculpe. ¿Por lo mismo, por la misma cantidad? Por N, ¿Por sí. 32? Sí, señorita. Pero digamos que será un comparativo. En este ejercicio solo vamos a hacerlo para datos agrupados.
Ah, ya, listo. Listo, vamos ahora a mirar lo que es la mediana. Mierda, más. O no, ya, pero eso. Aquí tengo la fórmula de lo que es la mediana. Entonces miren lo que me dice. Hay un límite inferior. Eso se va a multiplicar ¿por qué? Por la amplitud. Perdón, le vamos a sumar la amplitud que multiplica a su vez al total de datos dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta. Pero vamos a ver cómo hacemos eso, muchachos, no se me vayan a estresar. Vamos a hacerlo pasito a pasito. Entonces vamos a hallar la mediana. ¿Ustedes recuerdan cómo llamamos la mediana de los otros datos? Del anterior fue que de toda la columna, el que quedaba en la mitad, si era par el número de n, pues. Entonces aquí tenemos que mi n es 32, ¿cierto? O sea que la mitad. Entonces aquí vamos a partir esto para datos. Aquí tenemos que, donde me da 16. Aquí me da 16. Aquí tengo la primera mitad. Y aquí tengo la segunda mitad. Entonces ahí ya se coge los dos de la mitad, se los suma y se los divide entre 2 y ahí queda la mediana. Exacto. Aquí me coincide que tengo 60 y tengo 60. Entonces 60 más 60, 120 dividido entre 2. Entonces eso me daría 60, ¿cierto? 60, sí. Entonces la mediana para datos no agrupados. No agrupados. ¿Es cuánto? 60, ¿verdad? 60. Y acabamos de ver que para datos agrupados hay que utilizar una fórmula. Entonces vamos a ver cómo es esa fórmula, muchachos. Entonces estamos viendo, voy a poner mi tablerito. Entonces para datos agrupados estamos diciendo que la mediana es igual al límite inferior, pero ¿de qué? Ahora le explico de qué. Más la amplitud, ya está dado por C, pero en ninguno lo van a encontrar con A. La amplitud que multiplica ¿quién? A un cociente. ¿Entre qué? Entre mi n, entre 2, sobre 2 menos mi frecuencia acumulada anterior, menos 1, sobre mi frecuencia absoluta. Pero yo necesito ubicar, en algún momento necesito ubicar, muchachos, en cuál de todos esos intervalos va a estar mi mediana. Entonces, antes de eso, vamos a usar lo siguiente, muchachos. Cuando mis datos son pares, vamos a aplicar esta fórmula. Mi n entre 2. Cuando mis datos son impares, vamos a aplicar n más 1 entre 2. Profe, una pregunta. ¿La primera fórmula que tiene ahí es con datos agrupados? Sí, esto va a ser para datos agrupados. Ya. Entonces, el primer paso es ver si mi número es par o impar. ¿Mi número de datos es par o impar, muchachos? Par. Entonces, voy a usar esa primera. Entonces, ¿mi n cuál es? 32. 32. O sea que la fórmula que escribió al inicio, esa se la deja porque esa es la que se va a utilizar, ¿correcto? Esta la vamos a usar cuando ya tengamos este dato. Entonces, aquí nos va a dar ¿cuánto? Profe, Señor.
Allá en el Pero Telegram. ahí la fórmula dice n sobre 2, o sea que ahí nos damos cuenta que es par, o digamos al momento No, de no, utilizar esa o los fórmula, datos son impares es diferente, exacto, no, esa fórmula la usamos cuando ya he definido cualquiera de esos dos. Ya se la explico, muchachos. que son pares. Exactamente. Pero aquí esta fórmula sirve tanto para pares como impares. Esta fórmula es para pares y es para impares. Es para ambos. Entonces, aquí, ¿cuánto nos da? 16. ¿Qué pasa si nuestro n hubiera sido 33? ¿Qué hubiéramos hecho? Más 1, 34 entre 2. Esto hubiera sido exactamente 33 más 1 entre 2. Y esto nos va a dar igual a 17, ¿verdad? Pero para nuestro ejercicio, como es 32, vamos a usar esa cifra que es 16. ¿Y ese para qué es, profe? ¿Para la amplitud? No, profe, 32 más 1. ¿Por qué 32 más 1 si 32 es par? No, sí, para. Ah, cierto que era impar. Qué pena, profe. Listo. Pues, 32. Aquí estamos encontrando la mitad. Entonces la mitad nos dice que viene en el dato ¿qué? 16. La mitad nos dice que viene el dato 16. Y efectivamente cuando hicimos el promedio, la mediana para datos no agrupados, mire que efectivamente partimos 16 para acá y 16 para acá. O sea que es lógico hasta ahora El que la audio. mitad es 16. Pero como los datos son agrupados, yo no tengo 16, sino que tengo estas clases aquí. Aquí no puedo decir dónde está el 16. Entonces vamos a tratar de ubicar este 16. ¿Dónde lo vamos a tratar de ubicar? Lo vamos a ubicar aquí en la frecuencia acumulada, muchachos. Si nos da que nos encontremos el 16, lo tenemos. En caso de que no lo tengamos, entonces nos toca. Si nos hubiera dado 15 aquí, supongamos que esto en vez de 16, vamos a suponer, nos dio 15. Busco aquí en mi frecuencia acumulada 15. ¿Dónde está el 15? Está aquí, ¿cierto? 55 a 60, sí. O sea que yo digo, listo. Entonces, como me dio 15, ya puedo con toda seguridad decir que mi mediana es ¿cuánto? Es el límite superior. 60. Es 60. ¿Listo? Entonces, la mediana va a ser el límite superior. Entonces, si me hubiera dado 15, el límite superior es 60, digo que la mediana es 60. Pero no me dio 15. ¿Cuánto me dio? 16. Entonces busco 16. Si no está 16, busco el valor que esté por encima. ¿Cuál sería el valor que está por encima? Ya 21. 21. 21. ¿Estamos todos claros hasta ahí, muchachos? Entonces voy a usar. Pero yo le quito a esto, le quito colorcito. Listo, entonces voy a usar toda esta fila. Esta es la fila que voy a usar. Y sobre esa fila voy a aplicar, sobre esa fila, voy a aplicar esta fórmula que tenemos aquí. O sea, yo decido primero cuál es mi mitad para ubicar sobre qué fila voy a trabajar. Cuando tengo ubicada esa fila, ahí sí vamos a aplicar nuestra fórmula. ¿Y cómo aplicamos esa fórmula, muchachos? Nos dice lo siguiente, que la mediana LI. Entonces nos dice, listo, la mediana es igual al LI sobre esta fila que tengo seleccionada. ¿Cuál es el límite inferior? 60. 60, ¿cierto? Entonces tengo mi primero, que es Más. 60. Más la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? 5, profe. Exacto. ¿Se acuerda que habíamos dicho que era 5? Mire, aquí tengo amplitud de ¿cuánto? De 5. Entonces, eso lo voy a multiplicar. Sí, dale. Profe, repítame el 5, porfa, que no lo veo.
El 5 es la amplitud. ¿Cuánto hay de 55 a 60? 5. Ah, ya, listo, ya, O sea ya, que la ya. amplitud es 5, ¿cierto? Ujú. Listo. Me dice que n entre 2. ¿Cuánto es n? 32. 32, Entonces tengo 32 sobre... 16. ¿Sobre qué? 2, 2, 2, ¿Cuál es la 2, fórmula? 2, 2, 2. De 2. Sobre Así es, 2. 2. Me dice que son menos. ¿Sabes lo que me dice aquí? La frecuencia, cuando yo tengo esto aquí, la frecuencia acumulada menos 1 quiere decir la frecuencia acumulada anterior. Entonces, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? Estoy trabajando con esta fila, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia acumulada de esta fila? 25. Acumulada 21. ¿Y la anterior cuál es? 6. 15. Ah, 15. Entonces vamos a trabajar 15. con la anterior, o sea que sería 15. Y me dice que eso lo divide entre la frecuencia. ¿Y cuál es la frecuencia? Ah, 6. ¿De solo esa fila? Sí, de la fila que estamos trabajando. ¿Cuál es? Serían 6. Espérate ahí. 21. 6. Porque mire que me dice la frecuencia, mire que está aquí con F mayúscula, aquí está con F minúscula. Cuando hablamos de F minúscula, hablamos de frecuencia ¿qué? Absoluta. Ya voy, espérate. Sí, claro. Y de frecuencia con esa mayúscula es frecuencia acumulada. Listo, Carlos, ¿qué duda tienes? No, profe, le iba a pedir permiso para seguir acá en las labores y después en la tarde entrar a presentar el Hágale, tranquilo, y ahí yo subo la grabación apenas terminemos. Gracias, profe, le agradezco. Entonces, muchachos, ¿quién me ayuda con calculadora y me dice cuánto le da esa mediana? Entonces, eso me dice aquí que 60 más 5 sería 65. 32 entre 2 haría 16. Entonces, tengo 16 menos 15. Menos 1. Y aquí Profe, el tengo menos 6. uno. Ah, 1. No, Ah, creo que pues le falta. le quitas 1. Entonces, de una vez dejamos 1, ¿cierto? Sí. Bueno, Sí. o al último se lo quito. Listo. Entonces, hagámosla por acá abajito porque no tengo borradorcito aquí. Entonces, decimos aquí que la mediana es igual a 65 que multiplica ¿a qué? A un sexto. ¿Cuánto le está dando eso, muchachos? A ver. Esa mediana va a dar como rara. Ay, muchachos, qué pena, qué pena. Disculpen, alto, 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 alto. Cometimos un error matemático gigante. Pero un error matemático, mejor dicho, muchachos, me morí. Disculpen. Tenemos un error gigante. ¿Qué error cometimos? ¿Quién me dice qué error se cometió aquí? No es el 15, es 22. El error grande, muchachos, que estamos haciendo aquí se llama jerarquía. ¿Jerarquía de qué? De operaciones. Vuelvo. División. Exactamente, pero nosotros lo que hicimos mal aquí, muchachos, Juntarlos, ¿no? puedo hacer la suma del 60. Esto no lo puedo hacer. Yo tengo 60 más 5 que multiplica ¿qué? Entonces dijimos que aquí teníamos 32 entre 2. Esto nos daba ¿cuánto? 16. 16 menos 15 teníamos un sexto, ¿cierto? Entonces debo hacer primero la multiplicación 5 por un sexto y ahí sí le sumo a eso el 60. Sí. O sea, hemos dicho 5 sextos, ¿cuánto les da, muchachos? Entonces aquí tenemos que 60 más 5 sextos. ¿Cuánto les da eso, muchachos?
¿Alguien ya lo hizo? ¿6083? Esto estoy les va a mal? dar 60,83. Y si venimos, muchachos, y miramos la que ya habíamos hecho, Profe, una preguntita, ¿cómo se hace ahí la suma? Es que yo no me acuerdo bien cómo se sumaba fraccionarios. Por 2. listo, muchachos. Vamos a hacer un pequeño recorderis aquí de suma de fraccionarios, los que lo vamos a hacer a mano. Hay un truco. Entonces, ¿cuál es el truco? Póngale cuidado. Tengo 60 más. Espere que esto aquí me está molestando. A ver. Vamos a ver si esta ya no me molesta. Vamos a hacerla por aquí. O sea, ni siquiera estoy tocando la tableta y me está rayando. Está muy sensible. A ver, tengo una limpiadita, a ver si ahí sí. Así ahí sí. Pero la maneja bien, yo no he podido. Entonces tenemos 60 sumado, ¿qué? Más Más 5 sextos. 5 sextos. Ustedes recuerdan que imaginariamente aquí hay un numerito. ¿Qué numerito hay aquí? 1. 1, ¿cierto? ¿En cruz? Exactamente. Entonces, ¿qué Sí, pasa ¿no? si multiplicamos 60 por 6? Entonces yo verifico a ver bien esa operación, a ver. Entonces yo la verifico bien, muchachos, a ver. 3. Porque esa es la fácil, si no, nos toca hacer la... No, hagámosla de la manera convencional. De la manera convencional, muchachos, sin trucos. 6 por 1, ¿cuánto les da? 6. 6. Entonces aquí vamos a tener 6. Ahora, 6 dividido entre 1. 6. 6. Y 6 por 60. 360. 360, ¿no? 360. Ahora, 6 dividido entre 6. 1. 1. Y 1 por 5. No, 6 dividido entre 6, 1. 30. Y 1 por 5, 30. 30. Y aquí tengo que un más, ¿cierto? Entonces, más 30. 1 por... Entonces tengo 360 más 30, ¿cuánto nos da? 390. Entonces 390 dividido entre ¿cuánto? 6. Entre 6. Entonces cojan su calculadora y coloquen 390 dividido entre 6. ¿Sabéis cuánto les da? 65. O sea que ahí se multiplicó el 6 por el 60 65 da. para O que sea, dé 60. Profe. 390 entre 6, ¿cuánto les da? Tiene que haber un valor decimal. $3.90 entre 6, 65. Y está dando 65, ¿cierto? 6 por 6, 36. Listo. Ah, es que aquí hubo un error, muchachos. 5. Listo. 6 aquí. 6 dividido 6. 1. 1 por 5. 5. 5. O sea que ese 30 no iba aquí. Aquí venía era un ¿qué? Yo sí dije. Aquí venía era un 5. O sea que 360 más 5. Entonces tenemos 365 dividido. Profe, ese 360 salió de multiplicar 683. 6 con... Salió a multiplicar. Haga de cuenta que está haciendo 60 por esto. 6 con el 60. Está multiplicando así, vea. 60 por 6. 1 por 5. Entonces está haciendo la primera. Está haciendo 60 por 6 más
1 por 5 dividido entre 1 por 6. ¿Sí o no? Entonces 60 por 6 le da 360. 1 por 5 le da 5. 360 más 5 le da 365 dividido 6. Y este valor le tiene que dar 60,833. ¿Me confirmas? Sí. ¿Sí? Sí. 60,80. Listo. Periódica. 33. 83, 33333. Exactamente. Entonces estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Listo, seleccionamos todo eso, borremos. Entonces tenemos de que la mediana para datos agrupados, ¿cuánto nos dio? 60, listo, entonces les pregunto, ¿esa mediana para datos agrupados se parece a la que hicimos para datos no agrupados? ¿O no se parece? Pues ¿Te parece? sí. Prácticamente la misma, ¿cierto? Sí. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, muchachos. ¿Se acuerdan que hicimos algo que se llamaba moda? Sí. ¿Y qué era la moda? ¿Se acuerdan? El que más se repetía. Ah, el que más se repite. Listo, entonces, ¿y aquí cómo sabemos el que más se repite? Ese sí se los hago en el set rapidito. Voy a seleccionar todo esto. Lo selecciono. Lo voy a pegar por aquí en un lado. Si lo hago muy rápido, me disculpan, van a la grabación y lo hacen paso a paso. Selecciono cualquier lado y pego los datos. Ahí están pegaditos. Posteriormente, aquí en las fichas que tengo, archivo, inicio, insertar, dibujar, busco la que se llama datos. Debo tener presente tener esta selección hecha. Tengo esta selección hecha. Estando aquí en datos, busco herramientas de datos. Mire que tengo obtener y transformar, consultar, tipos de datos, ordenar y filtrar. Busco herramientas de datos. Y dentro de herramientas de datos voy a encontrar una que se llama eliminar o quitar duplicados. Ahí dice quitar duplicados. Elimina las filas duplicadas de una hoja. Entonces doy clic ahí y le digo, sí señor, mis datos tienen encabezado. El encabezado se llama peso y acepto para que me quite los duplicados. Y en este caso ya me quitó todos los duplicados y me dejó las edades. Entonces vengo aquí enfrente de peso y voy a darle lo siguiente. Voy a decirle más, contar, o contar sí, más contar, punto sí. El rango es el rango de peso. Y el criterio es que sea igual a 50. Cierro paréntesis. Listo. Y ahí a grandes rasgos veo que hay unos con 1, con 2, con 3. ¿Cuál es el que más datos tiene ahí? 50. El 50, ¿cierto? O sea que este va a ser mi moda para datos agrupados. ¿Va a ser cuánto? Va a ser 50, porque es el dato que más se repite. Listo, entonces Profe, vamos. ahí en esa utilizó la fórmula de contar sí. Sí, contar sí, pero Abrió en ese caso, paréntesis, peso y que le dio después, profe. exacto, no fue ni mayor ni menor, sino que fue exactamente igual a este. Entonces simplemente seleccionaba el 50, aquí se fue el 52, aquí el 54. Recuerden que hoy en la tardecita les subo la grabación para que ya ustedes lo puedan ver más pausadito. Listo, ya tenemos que la moda para datos agrupados es 50. Vamos a ver ahora cuál sería la moda. ¿Cuál sería la moda, muchachos, para datos no agrupados? Para datos no agrupados debemos tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Vamos a primero a verificar en las frecuencias, ojo, en las frecuencias absolutas, el número más grande.
El 8. El 8. O sea que vamos a trabajar voy a trabajar con la primera fila, ¿sí? Y vamos a aplicar una fórmula. ¿Qué fórmula nos están dando para la moda? Vamos a ver si aquí no la tenemos en este documento, para aquí la debo tener en algún lado. A ver. Promedio, moda, mediana. Ay, no tenemos la moda. Límite inferior, amplitud. No, la anterior, ahí, moda o modo, dice ahí. Este es promedio. Este es promedio. Aquí tenemos moda, pero aquí está como explicadita, pero no salió la fórmula. Listo, no hay problema. Entonces la voy a colocar aquí, muchachos. ¿Cuál es la fórmula, muchachos? Pónganle cuidado. La fórmula para moda es la siguiente. Voy a coger otra la tabletica. Voy a colocarla aquí en un ladito. Listo. Entonces, cuando hablamos de moda, la fórmula de moda es la siguiente, muchachos. El límite inferior más la frecuencia sí en minúscula, ¿qué es, muchachos? La frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta, pero más 1. Y eso lo vamos a multiplicar por la amplitud. Entonces vamos, antes de aplicar la fórmula, vamos a simular lo siguiente, muchachos. Vamos a imaginarnos que nuestra fila fue esta, que la fila designada fue esta. Sí, vamos a imaginarnos. ¿Cuál es el límite inferior? El inferior 70. Listo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Que sería aquí. ¿Cuál sería? 1. 1. Menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuál sería? 3. Listo. Aquí, la frecuencia absoluta, ¿cuál sería? 1. La anterior, ¿cuál sería? 3. Aquí dice más. Entonces, la frecuencia absoluta, ¿cuál sería? 1. Dice que le reste la siguiente. Vea, la frecuencia absoluta más 1. ¿Cuál sería la anterior? Y por amplitud, ¿cuál sería la amplitud? 5. Ok. En una fila cualquiera, mire que tengo la anterior y tengo la siguiente. Pero si aquí nos correspondió la primera, que fue la que nos dio, la que tenía la frecuencia más grande, ¿tengo anterior o no tengo anterior? No. O sea que si no tengo anterior, ¿qué valor le vamos a dar si no tengo anterior? No sé. Lógica, ¿qué le indica? 0. Le vamos a dar 0. Nada. Exacto. Entonces vamos a aplicar, muchachos, si ustedes me van diciendo, ¿listo? Ustedes me van diciendo. Entonces vamos a hacerla por aquí.
Entonces la moda para esos datos agrupados va a ser igual a... Límite inferior, ¿cuál es, muchachos? 50. 70. Miren la fila que tenemos. No, ya es con la primera fila. Ya es con la que Ah, ya viene. estamos en la fila. Ya está ahí. 50. 50. Entonces tenemos 50. Más. Entonces vamos a hacer aquí una división. ¿Cuál es la frecuencia absoluta ahí? 8. Menos la anterior, que sería ¿cuánto? 0. 0. Y eso vamos a tener aquí otros dos valores. Entonces nuevamente, ¿la frecuencia absoluta cuál es? 8. Profe, después de 0 no es menos 1. No, este menos uno que indica, Arriba. mire, aquí arriba lo que indica, frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1, o sea, la I menos 1, ¿qué quiere decir I menos 1? Que es la frecuencia absoluta anterior. Este I menos 1 quiere decir la anterior. Cuando tenemos esta frecuencia absoluta más 1 quiere decir la frecuencia absoluta siguiente. Ya. Frecuencia absoluta I menos 1 quiere decir, esto también indica la anterior. Entonces aquí sería la anterior, que sería también 0. Dice que más. Listo, dice que la frecuencia absoluta, ¿cuál es? 8. Y dice que le reste la siguiente, ¿que cuál es? 7. 7. ¿Y eso lo multiplica por qué? Por la amplitud. ¿Qué es cuánto? 5. Listo. Entonces tenemos que nuestra moda es igual a 50 más 8 menos 0, pues nos va a dar 8. Sobre 8 menos 0 nos va a dar 8. Y 8 menos 7 nos va a dar 1, ¿cierto? Y todo esto lo multiplicamos por 5. 5. Entonces aquí tenemos que nuestra moda es igual a 50 más, dice que 8 más 1 sería 9. Esto lo multiplico por 5. ¿Cuánto les da 8 entre 9, muchachos? $0.88. Entonces tenemos de que nuestra moda es igual a 50 más 0,88. Sí. 0,88 por 5, que es nuestra amplitud. ¿Cuánto les da de 0,88 por 5, muchachos? $4.44. Eso ya baja un poquito. Listo, entonces tenemos que nuestra moda para datos agrupados sería 50 más ¿cuánto? 4,4. 4.44. 4.44. 4,44. O sea que nuestra moda para datos agrupados es igual a 54,44. 44. Esa es como la menos exacta, esa es como la que menos se nos va a acercar. Entonces tenemos que nuestra moda para datos... Ahí está mal, profe, porque ahí es moda para datos agrupados y arriba era datos para moda para no agrupados. Ah, ok, gracias. Para datos no agrupados, y aquí tenemos la moda para datos agrupados. Muchas gracias. Entonces aquí nos daría ¿cuánto? 54,44. 44.
Entonces, ¿cómo lo ven, muchachos? Está larguito, pero si le ponemos cuidado, ¿se trabaja o no se trabaja? Sí. Sí, profe, sí, sí, sí trabajo. Entonces, ¿adivinen qué? Nos toca hacer. Lo puse a las 10 de la noche. Es Está la muy, gráfica. está muy temprano, está muy temprano, muy tarde. ¿Más tarde lo ponemos o qué? ¿O está bien a las 10 de la noche, 10 y 20 que lo puse? Más tarde. ¿Más tarde es qué horas? A medianoche, pues de una vez. Medianoche, ok, no hay problema, muchachos. Yo les pido un favor, muchachos, o sea, traten de ser súper éticos, muchachos. Yo sé que ustedes tienen sus grupos de WhatsApp y se comparten y todo eso no está mal. Pero trate cada uno de hacer su ejercicio, muchachos, de ver si aprendió, de aplicar ese conocimiento. Ya después, si quieren comparar resultados, comparan. Ves que a mí no me da igual. Analicemos qué pasó. No, es que mira que eso se puede hacer, muchachos, pero no hagan la fácil de que, ¿quién lo hizo? No, esfuércense, muchachos, traten de hacerlo. Para nosotros aquí de manera virtual es súper difícil controlar eso, muchachos. Pero realmente ustedes van a ser los que se van a apropiar de ese conocimiento. Ustedes son los que están pagando por esa carrera. Entonces, pues yo les diría, muchachos, que Tengo una duda. ustedes le pongan todo el cuento. Hola, dime. Profe, para la moda de los datos agrupados, ¿siempre se escoge la primera fila? ¿Siempre? ¿O No, yo escogí la primera ahí porque yo escogí la primera porque era, mira, yo miro las frecuencias absolutas, miro cuál es la mayor. En Era este el que caso, la más se mayor repetía. tenía 8. se busca la mayor? Sí, mira, aquí la frecuencia mayor de esos números, ¿cuál es el mayor? El 8. Listo, si aquí hubiera sido un 9, entonces yo hubiera trabajado con esta, que es la que tiene el número mayor, que es 9. Siempre la mayor. Siempre la mayor de la frecuencia absoluta, sí. Ah, listo. Entonces, muchachos, vean lo que les voy a montar aquí. Les voy a montar aquí medidas de tendencia central 2. Dentro de 8 días ya arrancamos. Las últimas 2 clases vamos a ver probabilidad, todo el tema de probabilidad y azar. Les vamos a colocar aquí taller. Y aquí voy a poner quiz. A este quiz le vamos a llamar medidas de dispersión, medidas de tendencia, perdón. Vamos a subir el documento. Ese documento lo tengo yo aquí ya guardadito. Ciclo A, estadística. Va, si yo no les contesto rápido, muchachos, porque va a todos los cursos que yo doy, muchachos. Entonces, por eso a veces no les contesto así como tan rápido como ustedes quisieran en el chat o algo. Estadística. Busquemos sesión 6, creo que lo dejé ahí. Aquí está. Quiz, medidas de tendencia. Ahí lo subo. Recuerden que ahí van a encontrar los dos datos, tanto el de pesos como el de edades. Pero ustedes van a trabajar con el de edades, ¿cierto? Sí, Esto profe. cierra hoy 29. 29 de qué? De septiembre. Dijimos que a las medianoche, ¿no? O sea que va a estar hasta las 23:59. Fecha límite, la misma fecha de hoy, 29. ¿Hasta qué horas? 23:59. Suben un solo archivo. Ustedes verán si lo suben en Word, si lo suben en Excel, si lo hacen a mano y mandan fotos, no tengo problema, como lo quieran hacer, muchachos. Conmigo ustedes no tienen problemas con eso. Pero adicional a eso, muchachos, vamos a dejar un tallercito para entregar dentro de 8 días. ¿En qué consiste el taller? Ustedes recuerdan que han venido trabajando con un taller donde trabajaron primero datos no agrupados, después trabajaron con datos agrupados, después le metieron gráficos a eso, ¿sí? Sí, profe. Sí. Listo. Sí, profe. Entonces, a cada punto de ese taller, a cada punto ven que hay unos puntos que son de datos agrupados, otros que son de datos no agrupados. Entonces le van a hallar esas medidas de tendencia central. Les van a hallar promedio, mediana y moda. ¿De acuerdo? Profe, ¿no recuerdan en qué sesión está? En el... Ese taller viene, desde el taller 2 viene aquí trabajando. Entonces usted abre el taller 2, ahí está el documento que se llama guía taller 2.
Voy a abrirlo aquí. Profe. Descargas. Hola. Profe, disculpe, ¿será que puede mostrarme ahorita en qué lugar puedo encontrar los videos de las clases? Es que no los he podido encontrar. Ah, bueno, ya se los muestro. Entonces, muchachos, con estos datos que están aquí. ¿Apenas 3? No. ¿Cómo que apenas? No, no. Entonces él es del Sí, taller son 3. esos 3, profe. ¿En serio? Sí, señor. Siempre han sido esos 3. Ah, ok, listo. Entonces yo les dejo un tallercito hoy nuevo, muchachos. Con ese nomás trabajemos, ya estamos familiarizados. Sí, ¿quién me dijo eso? ¿Quién me dijo eso? Yo, profe Ezequiel. Listo, entonces trabajemos con ese, pero entonces cada uno de los puntos los trabajan, los 3 puntos. Los trabajan como agrupados y los trabajan como no agrupados, ¿listo? Vale, profe. Listo. profe. Entonces espera que yo aquí cometí un error. Profe, y en los no agrupados, para agruparlos nosotros definimos Hayan el intervalos rango, esos. hayan esturges, hayan amplitud. ¿La Ah, ya. amplitud? ¿Cómo raya la amplitud? No recuerdo eso. ¿En serio? Usted primero haya el rango, después haya el número de intervalos y hace una división ahí y ahí se da cuenta cuánto es la amplitud. Pero usted entra aquí a la sesión, mire, vaya aquí a la parte final, grabación de sesiones, y aquí en la grabación de sesión 3, no, en la grabación de sesión 4 va a encontrar eso. Y una vez para que me preguntó dónde están las grabaciones, aquí están. O sea que por ahí en una hora, hora y media, ustedes entran aquí a la parte final de la plataforma y van a encontrar otra carpetica que se va a llamar grabación número 6. Sigo aquí. Sesión 5, tendencia, añado nuevo recurso. Va a ser una tarea. Tarea, listo, ahí está. Entonces le voy a poner a esa tarea, le voy a poner taller 5. ¿Y el taller 5 qué va a hacer? Voy a colocarlo aquí. Hallar medidas de tendencia tanto para datos agrupados como no agrupados. Para ustedes va a ser muy sencillo porque como han venido trabajando con esos talleres, ustedes ya tienen armada la tabla de frecuencias. Simplemente es aplicar las fórmulas. Entonces, sé que no van a sufrir mucho ahí, muchachos. Profe, en la guía que nos envió o que está en la plataforma, no encuentro la fórmula de la moda para datos agrupados. Listo, ya se las comparto porque ahí se nos borró. Yo se las coloqué en el videito hoy, pero yo Esa se no las estaba. comparto ahora. ¿Listo? Ya se las comparto, muchachos, y se las pongo ahí en la guía. ¿Listo? Bueno. Es más, creo que la puedo poner aquí. Vamos a chancuquearla. Pero un momentico para que esto nos quede. No vamos a tener problemas, muchachos. Entonces vamos a colocar aquí a ver si de pronto la encontramos de chiripa. Fórmula, moda, datos agrupados. Imágenes. A ver, una que les quede, que sea igualita a la que vimos nosotros. Vean, aquí está, no está La primera mediana. se parece. Esta es, sí. Sino que este TI, aquí aparece TI, pero ese TI, ¿qué es? Es amplitud, muchachos, Amplitud. ¿listo? Entonces voy a copiar, a guardar esa imagen. Ahí descargas, ahí está guardadita. Vengo aquí a este taller número 5 y voy a decirle agregar una imagen. Voy a subir la imagen, eso está en descarga, ¿cierto? Ahí la tienen, muchachos. Ese taller es para entregar dentro de 8 días, 10 de la mañana. Entonces, para entregar el día 6 de octubre, $10 de la mañana.
Muchachos, ¿está claro lo que tenemos que entregar? Sí, profe. Profe. Profe, lo de hoy, para lo de hoy a medianoche, ¿qué es? Que se me fue el audio. Listo, recuerden, muchachos, que nosotros trabajamos hoy un ejercicio de medidas de tendencia para datos agrupados y lo trabajamos con el peso. Y ustedes van a hacer lo mismo que yo hice, pero ustedes no lo van a trabajar con el peso. Ustedes lo van a trabajar con las edades, que las encuentran aquí en ese archivo. Aquí en ese archivo está quiz de medidas. Entonces voy a abrirlo para que ustedes queden súper claros. Aquí en descargas. Lo voy a abrir. Y aquí están todos los datos. Está tanto peso como edad. Ustedes van a eliminar estas últimas dos, estas primeras dos, y estos son sus datos. Van a trabajar con edades. ¿Está claro? Sí, profe. Listo, espere que se me olvidó aquí. Cancelo esto. Confirmación de entrega. Listo, no está perfecto, listo. Ah, profe, tengo una duda. Señor. ¿Usted va a poner la amplitud o tenemos que buscarla nosotros? Alguien que le responda. La tenemos que buscar nosotros. Ustedes van a hallar rango, van a hallar K con Sturges y van a hallar amplitud. ¿Listo? Listo, muchachos. Nos vemos dentro de 8 días. Les agradezco mucho su presencia. Gracias. Listo, Que le profe, rinda. muchas gracias. Lo de inventarios ya creo que está en plataforma. Ya les solucioné el problema. Listo. Y la grabación Hasta ya se luego. las pongo en una horita. Ya tienen la grabación ahí, muchachos. Muchas gracias. Listo, dale, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.